Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo interesante es elegir el camino correcto. Comenzamos. La orientación sexual es una atracción emocional, romántica, sexual o afectiva duradera hacia otros. Se distingue fácilmente de otros componentes de la sexualidad que incluyen sexo biológico, identidad sexual y el rol social del sexo. La orientación sexual existe a lo largo del continuo que va desde la heterosexualidad exclusiva hasta la homosexualidad exclusiva e incluye diversas formas de bisexualidad. Las personas bisexuales pueden experimentar una atracción sexual, emocional y afectiva hacia personas de su mismo sexo y del sexo opuesto. A las personas con orientación homosexual se les denomina a veces gay, tanto a hombres como a mujeres, o lesbianas, solo a las mujeres. La orientación sexual es diferente de la conducta sexual porque se refiere a los sentimientos y el concepto de uno mismo. Las personas pueden o no expresar su orientación sexual en sus conductas. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo asumir las preferencias sexuales de mi hijo? ¡Bienvenidos! Qué bueno que ya nos están acompañando. El tema de hoy es un tema que se va a tratar bajo la custodia de nuestro psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Es un tema muy interesante. Bienvenido, qué bueno que Gracias, ya estás aquí con nosotros. Y sí, el tema es cómo asumir las preferencias sexuales de mi hijo. Empecemos por plantearnos, por ver, por compartir con nuestro público, ¿en qué etapa más o menos es cuando se pueden dar ya más notorias o ya definitivas las preferencias sexuales en los jóvenes? Bien, buenos días, Marta. Buen día. Mira, es un tema muy polémico y muy interesante. Sí, claro. No debería ser un tema que cause controversia, porque somos seres humanos todos. Claro. Ser humano, o sea, yo soy un ser humano si me gustan los hombres, soy un ser humano si me gustan las mujeres, etcétera, ¿no? Entonces, hablar de las preferencias sexuales. Tenemos una limitación en cuanto a las preferencias sexuales cuando pensamos, los papás, por ejemplo, cuando pensamos en nuestros hijos, en el aspecto de su identidad o de su genitalidad, ¿sí? Ajá. Es decir, nosotros sabemos, si no lo sabemos, es bueno saberlo, que los bebés, cuando están en el vientre, no hay una definición todavía genital, ¿sí? Eso se define más adelante. Sí. Bien, cuando se define la genitalidad del niño y la niña, de hecho se define casi a los 9 meses o un poquito más adelante, ¿ok? O sea, ya sale, ¿no? Pero la preferencia no está marcada. O sea, el bebé en el vientre no tiene marcada ninguna preferencia. Nomás sabemos que va a ser hombre o mujer. Va a ser hombre o va a ser mujer, Punto. en cuestión de genitalidad. Ok, ¿Okay? sí. El niño cuando nace, el niño no tiene conciencia de su genitalidad, de su sexualidad, etcétera, de ninguna manera. Ni la va a tener a los 4 años, ni la va a tener a los 5 años, ni a los 6, 7, etcétera, ¿sí? La va a tener más adelante. Esa preferencia, orientación sexual, que es una de las palabras que más se usan, más adecuada, se marca normalmente en la adolescencia. 11, 12, 13. 11, ¿por 12, ahí? 13 años, depende, Ajá. ¿no? También es cultural la adolescencia, Ok, ¿sí? Puede ser a los 17, en otros países, culturas, etcétera, ¿no? Hablamos del nuestro, puede ser 14, 15. Ok, bien. Por eso no sé si a veces recuerdas en la secundaria y todavía pasa, ¿no? Las niñas, por cuestión a veces cultural machista, las niñas es más fácil que yo como niña me pegue a una niña, le dé un beso a una niña, no pase nada, ¿sí? Es totalmente natural, pero si un niño lo hace, probablemente vaya a tener problemas y no lo haga. Podría hacerlo porque es algo natural o podría hacerlo porque tiene una orientación sexual hacia el gusto por un niño. Ok, ¿sí? estamos hablando de que le dé el niño un beso a otro niño, ¿no? Sí, así Ok. es. Probablemente se va a detener porque no tiene definido todavía su orientación sexual o su preferencia sexual. Hablar de preferencia sexual, como ahorita lo veíamos, no es hablar solamente en cuanto a la homosexualidad. Cuando hablamos de homosexualidad hablamos del hombre y la mujer, ¿sí? Sí. Se puede ser homosexual gay en el hombre, lesbiana en la mujer, ¿ok? Pero es homosexualidad, los dos conceptos. Entonces,
cuando hablamos de orientación, yo también, no solamente se refiere a la homosexualidad, sino yo también como heterosexual tengo una orientación. A mí me gustan las mujeres, así claro. es, y tengo mis preferencias. Entonces, no es bueno utilizar el término preferencia solamente cuando se trate de una homosexualidad. Por eso te decía, me brinca, ¿por qué? Porque uno también como mujer tenemos nuestra preferencia que va dirigida a un hombre, ¿no? Al sexo contrario, digamos. Sí. Entonces, sí, ok, ahí vamos bien. Bien. La orientación no tiene que ver tampoco con la crianza, ¿eh? Es decir, o sea, mi papá me puede formar muy machista, que sea yo muy hombre, mi mamá me puede formar que yo sea muy mujer, pero eso no tiene nada que ver con mi preferencia en mi orientación. Totalmente. ¿Okay? ¿Eh? Hay niñas que se niegan a traer el vestidito para la piñatita que le pone la mamá. ¿Por qué? Porque no les gusta, no se sienten a gusto, más sin embargo uno, pues póntelo, ¿no? Te ves más bonita y todo. Así es, porque uno quiere cumplir con el patrón, con el estereotipo de que la niña se debe vestir como niña y el niño se debe vestir como niño. ¿Okay? Y jugar con juguetes de niña, la niña, y el niño de niño. Pero sin embargo vemos cuando tenemos familias grandes y todo, que comparten los juguetes y que hay gente que se asusta y ¿cómo? Pero no pasa nada. No pasa nada. De hecho, yo recuerdo ahorita en Estados Unidos hubo una demanda de papás que nada más decían que por qué los niños o los juguetes de las niñas estaban nada más destinados a que las niñas los usaran. Algunos papás en una asociación demandaron a esa empresa para que los juguetes de las niñas también estuvieran diseñados para que los niños los usaran, ¿sí? Es decir, no tiene ningún problema el niño y la niña con esta cuestión de la identidad. El problema lo tenemos los adultos y lo tenemos los papás. El prejuicio, el adelantarte a etapas que todavía no. Por los estereotipos que manejamos culturalmente. Vamos al corte comercial, regresamos, no se vayan. Sí, porque lo doy. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿cómo asumir las preferencias sexuales de mi hijo? Continuamos. El matrimonio debe ser abierto a cualquier pareja de adultos que quieran entrar en ese contrato, sin fijarse en su orientación sexual. Parte, ¿no? Qué bárbaro, cómo hay situaciones, estamos hablando de lo que vemos que sucede, ¿por qué no? En la familia, ¿no, Martín? En las fiestas, en las escuelas, en el parque, en infinidad de puntos en los cuales podemos reunirnos y darnos cuenta, ¿por qué no?, de la educación, de todo lo que sucede también en otras familias, ¿no? El compartir un momento nos hace, ay, mira, a lo mejor abrir el ojo o ponernos atentos en situaciones, ¿no? Estábamos hablando que los niños pues pueden jugar con juguetes de la niña y viceversa. Te digo yo, los genes dicen que traen toda la información. Hablemos en este sentido. Sí, las preferencias, ahorita decíamos en el primer segmento, no se marcan por la genitalidad. Esa información viene en los genes, ¿ok? Hay estudios, Kinsey es uno de los mejores estudiosos de la sexualidad en Estados Unidos, habla de que es muy probable que el 10% de la población sea homosexual, es decir, en el mundo, ¿sí? El 10% es un mundo de gente. En ese 10% están los que ya optaron por esa opción y los que no, ¿eh? Es decir, hablemos de millones de gentes que hay en eso. Entonces, probablemente un gran porcentaje de gente, de hombres y mujeres, abrieron, como se dice coloquialmente, salieron del closet. Pero muchos no han salido. Obviamente eso tiene que ver para variar, con cuestiones culturales, ¿no? Por cuestiones de conflictos emocionales, conflictos con papá, con mamá, el niño, ¿no? El adolescente, el joven. Ahorita mencionabas, yo también, a mí mucho me comentan acerca de, resulta que el señor tiene 50 años, ¿no? Y se supo, ¿no? Que es homosexual y no lo era. Sí, casado, hijos, que nunca supiste nada, que tú lo viste un padre de familia, siempre con la esposa, o sea, todo como que digamos culturalmente como uno lo ve normal, así ¿no? Es.
Entonces, te digo, pasa el tiempo y de repente, no, fíjate que tenía a su pareja del mismo sexo, etcétera, y hasta que dijo, basta, aquí llegué. Sí, así es. ¿Por qué esperar tanto tiempo? Digo, no sé, o por ahí a los 40 cambió. No, ese es un tabú, el de los 40, ¿no? Es de los 41. Esa es otra historia, el de los 41. No, esto... Yo por no decir los 41. Sí, ¿no? Mira, Marta, eso se trae o no se trae, ¿sí? La preferencia se trae o no se trae, ¿sí? Tiene que ver los aspectos genéticos, los biológicos y los ambientales. Son 3 factores que favorecen. Favorecen el que yo prefiera, el que yo me oriente por un sexo contrario al que me identifica, o que opte por el que yo quiero, ¿sí? Es decir, yo, hombre heterosexual, mi orientación, mi preferencia es que me gustan las mujeres, siento la atracción. Es decir, a mí me gustan las mujeres porque siento mucho la atracción por las mujeres. A un hombre siente la misma intensidad que yo siento por una mujer, la siente él igual con un hombre también, ¿sí? Es decir, es muy fuerte. No es una decisión que se tome de la noche a la mañana. No es una decisión fácil. No es una decisión, la preferencia y la orientación es una decisión que dependa de mí, ¿sí? Eso es algo que ya viene. Yo puedo elegir, como te decía ahorita, puedo elegir ser ingeniero, puedo elegir ser beisbolista, ser comunicador, ser psicóloga. ¿Cómo vestirme? Así es, puedo elegir todo eso exteriormente, ¿sí? O alguna carrera, muchas cosas que puedo elegir, respirar, no respirar, etcétera. Pero no puedo elegir mi preferencia, esa carga ya viene. Entonces, hablando de la persona esa que sí pasa, de la persona que estaba casada, que tuvo hijos y que luego decidió salir del closet, era porque la carga estaba allí, pero seguramente por factores familiares, personales, de conflicto, no sacaba ese otro yo, ¿sí? Es decir, no es algo sencillo. Hoy algo que es muy bueno, hablando de la información, es que los papás ya leen mucho. Ya tienen mucha información, y los hijos y los adolescentes, sobre todo los jóvenes también. Más, ¿no? Eso ha ayudado, Sí. Favorece y ha favorecido no solamente a los hijos que quieren en su momento revelar esa preferencia diferente a la que el papá o la mamá espera, sino que el papá también. El papá ya tiene un poco más de información, mucho más de información, y me parece que hoy es más fácil. Hay una realidad. El conflicto de soy papá, soy mamá y mi hijo me quiso o me quiere revelar que tiene una orientación diferente a la de... O cuando lo notan, ¿no? Así es. Que se dan cuenta y que saben lo que está pasando, pero también ellos se callan. Sí, creo que algo muy importante, Marta, es que hay algo que, independientemente de que yo acepte o no a mi hijo, es mi hijo. Es decir, eso nunca va a cambiar. Eso nunca va a cambiar, ¿sí? Entonces, yo creo que todos en su momento, como papás, hemos pensado que queremos la felicidad de nuestros hijos. Todos queremos la felicidad de nuestros hijos. Sí. Por supuesto que ahí entra en esa felicidad, porque mi hijo está convencido, mi hija está convencida de su preferencia, entra que yo quiero que mi hijo sea feliz. Y si mi hijo, hija es feliz con una orientación diferente a la heterosexual, pues adelante. Hay estudios que demuestran que no hay ningún desequilibrio entre la comunidad o los que son homosexuales o los que somos heterosexuales. Estudios serios, científicos, que demuestran que no hay ninguna diferencia significativa entre homosexuales y heterosexuales. Ninguna. Es decir, tenemos los mismos comportamientos, tenemos el mismo equilibrio, la misma inteligencia, la misma capacidad, habilidades, etc. Y en la vida práctica lo vemos. Seguramente tú conoces, así como conocemos heterosexuales que no se desarrollan muy bien, también, por supuesto, habemos en todas partes, ¿sí? Entonces, no podemos definirnos porque quién es más hábil o no, quién es más capaz. Y es como hablar de la diferencia que hay entre hombres y mujeres. ¿Quién es más capaz, quién es más inteligente? No hay nada que lo marque. Pues cada quien para lo que es bueno, ¿no? Así y es, hablando individualmente a cada persona. Te pones a una mujer y a otra mujer cocinando, haciendo lo mismo, las dos mujeres, y a una le sale más bueno que la otra. Así es. O sea, vamos al corte comercial, regresamos. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos.
No importa de qué color, sexo, religión, edad, orientación sexual seamos, todos debemos tener las mismas libertades. Los mismos compromisos también, no más es cargado para un lado. Bueno, Martina, hay mucho que platicar, pero para entrar tantito así en detalle, los padres, ¿cómo nos podemos dar cuenta a la edad de la adolescencia que los hijos tienen preferencias sexuales diferentes? Ok, uno de los aspectos que nos ayudan, muchos de los factores que nos pueden ayudar a nuestros hijos es, primero, no manejarnos con el esquema de pensar en la genitalidad de mi hijo. En mi hijo que es hombre, mi hijo que es mujer. Es mi hijo, ¿ok? Primero. Sea hombre, sea mujer, es mi hijo. Puedo observar algunas cosas, ser muy observador, ¿no? Obviamente, como papá, comportamientos que a lo mejor hay que tener mucho cuidado con esto de definir, por ejemplo, en la niñez o la adolescencia. Yo como papá podría confundirme al decir, hey, mi hijo es homosexual, o mi hija es homosexual, ¿no? O es lesbiana porque hace esto y hace eso. No, recuerda que en la niñez y en la adolescencia pueden hacer cosas iguales los niños y las niñas, muy iguales, ¿sí? Sí. Hay otras cosas obviamente que los va a diferenciar, pero eso no me debe de confundir. Lo que me debe de confundir, podría confundirme a mí y puede ser como algo que me puede ayudar para ver si mi hijo es homosexual o no, es observar ciertas conductas como muy marcadas a cuestiones, digamos, que yo veo que mi hijo se comporta de manera muy femenino, por ejemplo, ¿sí? O veo que mi hija se comporta con comportamientos demasiado marcados en lo masculino. Seguramente si hay ese tipo de comportamiento es porque la carga está tendiendo para allá, ¿sí? ¿Ok? O sea, yo puedo ser hombre, puedo ser el cuerpo de un hombre, pero no necesariamente me puedo sentir hombre, ¿sí? Yo puedo ser mujer, pero no necesariamente me siento mujer. Entonces, hay que esperar en los niños y en los adolescentes, los papás tenemos que observar muchas cosas, ¿sí? Pero no estigmatizarnos ni esquematizarnos de manejar estereotipos en mis hijos, porque no me va a ayudar eso. No nos va a llevar a nada bueno. No me va a llevar a nada bueno. Es como buscar en internet una enfermedad y te salen 1000 cosas y te asustas y ya, catalogaste tal síntoma como lo que viste en internet, ¿no? Entonces hay que tener calma. Bueno, después de que deshojamos todo eso de darnos cuenta a los padres y todo claro, ayudados por ustedes, personas que nos pueden orientar, los padres, ¿cómo hay que asumir las preferencias sexuales de los hijos? Ahorita te decía, uno de los primeros, de los aspectos más importantes para mi papá, mamá, cómo aceptar que mi hijo tiene una preferencia sexual diferente a la que yo tengo como papá o mamá. Primero es aceptar una realidad que no puede quitar, que es tu hijo, es tu hija, ¿ok? Bien. Punto 1. Punto número 1 y el más importante. Claro. Es decir, va a ser tu hijo, no importa la preferencia. Bien. El otro es hablar con mi hijo. Cuando yo vea ciertas manifestaciones, comunicarme con él o auxiliarme de otra persona para que me oriente a mí. A mi papá, padre de familia. Así es. A veces pensamos que es que a lo mejor si lo oriento con un psicólogo, con un psiquiatra, con algún especialista, a lo mejor ya no va a tener ese tipo de actitudes. No, yo primero tengo que orientarme. Yo, papá, tener la información, de preferencia con un especialista, de qué puedo hacer para yo aceptar en su momento que mi hijo, mi hija, me comuniquen esta idea. Yo tengo que ser empático con mi hijo, con mi hija. Es decir, la que cosa me den es la cómo facilidad. sacarle a nuestro hijo, así, que nos enseñen cómo sacar eso que ellos no pueden. No lo van a sacar tan fácilmente, pero hay algo que te puedo decir que va a servir mucho. A ver. Es la confianza que yo dé. Los esquemas que yo manejo como papá. Si va a haber problemas cuando mamá y papá se manejen en un esquema de machismo, allí sí va a haber problemas. De razón. Así es, pero cuando mamá y papá tienen mucha información, manejan un esquema de libertad, de derechos, de dignidad, porque esto tiene que ver con derechos y dignidad, las preferencias, entonces en ese momento es cuando el hijo se va a dar cuenta, como lo decimos coloquialmente, que su papá y su mamá son buena onda. Es decir,
que son abiertos, que tienen la confianza de decirles, de expresarles que su preferencia es diferente a otra. Entonces, el problema tiene solución. Somos los papás, abrámonos a esto, es una realidad. Lo vemos en nuestro mundo, lo vemos en nuestras familias, lo vemos en la comunidad, etcétera, etcétera. Es algo que hay y no se va a quitar. Pero lo llamaste problema. ¿Es un problema? Problema para los papás de pensamiento. Ah, ¿sí? Ok, yo creí que lo que estaba sucediendo. Los papás cuando se puede presentar como un problema cuando los papás se manejan en un estereotipo muy cultural en el aspecto machista. Ok, comprendí. Si no hay este esquema, si los papás me dan la confianza al hijo, tienen esa empatía, porque debemos ser empáticos, es por supuesto que el hijo y la hija van a tener la suficiente confianza para acercarse. Y yo creo que yo como papá y como mamá, por supuesto que voy a aceptar a mi hijo, porque si hablamos de la emoción, si hablamos de los sentimientos, si hablamos del amor, aunque a veces no me gusta utilizar mucho esa palabra, si hablamos del amor, del cariño hacia nuestros hijos, pues nuestros hijos son nuestros hijos. Y no es una realidad que no podemos negar. Las preferencias diferentes que pueden haber en cada uno de nuestros hijos no dejan de ser mis hijos, y así los debemos de querer y aceptar si queremos su felicidad. Oye, ¿por qué aceptar que, es que este hijo no come ninguna verdura y el otro re bueno para comer todo? Sí. Desde ahí empezamos a diferenciar y a notar características propias de cada uno de nuestros hijos. Y mientras más tenemos, más diferencias hay. Así es, ¿no? ¿Por qué sacarle la vuelta a una de esta magnitud que tal vez tenemos que estar en mayor comunicación, que es lo que nos queda muy claro? Sí, por supuesto. Yo creo que cuando avancemos como sociedad, cuando tengamos información, yo creo que los papás también podemos hacerlo. Me encantó. Con esa idea nos quedamos y sigamos por esta vía libre. Muchas gracias. Nada, gracias.